Moverse por una ciudad no siempre significa caminar por sus calles o subir a un tranvía. A veces la verdadera esencia está oculta bajo tierra, en un espacio donde la vida late a otro ritmo. En Praga, ese mundo subterráneo está formado por túneles, estaciones y trenes que no solo transportan personas, sino que cuentan historias de décadas pasadas, guardando en su interior un aire de nostalgia y funcionalidad. Acompáñame en este capítulo a conocer cómo es el metro de Praga. Sean todos bienvenidos. Las primeras sensaciones al descubrir el metro de Praga es que en algunas estaciones hay que bajar por escaleras mecánicas largas y empinadas que parecen interminables y que imponen respeto por la inclinación y velocidad que llevan. Por momentos parece que descendieras a una estación espacial o a un búnker, dejando atrás el ruido y la luz natural de la superficie. En este recorrido, conociendo algunas de las estaciones del metro de Praga y viendo su infraestructura, se darán cuenta de que es como sumergirse en un tiempo pasado. Desde el momento en el que uno se mueve por sus estaciones, absolutamente todo recuerda un estilo retro de los años 70, cuando la ciudad formaba parte de la antigua Checoslovaquia bajo un gobierno socialista. Todo en su interior delata ese ambiente sobrio, con pasillos amplios, paredes decoradas con patrones geométricos y colores metálicos que contrastan con la Praga actual que vemos en la superficie. Aquí sin duda sobrevive ese espíritu socialista que hoy solo forma parte del encanto visual de la capital checa. La profundidad de las estaciones no es casual, ya que el metro de Praga comenzó a construirse en 1967 y su primera línea se inauguró en 1974 en plena Guerra Fría y tenía un doble propósito: funcionar como transporte público y servir como refugio nuclear. Un ejemplo claro es Znamensky Miru, la estación más profunda del sistema, ubicada a 53 metros bajo la superficie. En un momento histórico donde las tensiones eran palpables, diseñar el metro como una infraestructura multifuncional era una necesidad estratégica, y esa huella quedó grabada para siempre en su arquitectura. Otro detalle que llama la atención al usar el metro de Praga es que además de las escaleras mecánicas, algunas estaciones poseen ascensores. La experiencia sensorial que se vive aquí combina lo visual y lo auditivo, transportando a tiempos pasados, el aire más fresco, la humedad apenas perceptible y la desaparición total del ruido exterior. En su lugar surge un eco particular, un zumbido constante de trenes mezclado con las voces por megafonía que anuncian destinos y horarios. Para quien viaja por primera vez, es una experiencia que combina presente e historia. Contarles mientras seguimos este recorrido que el sistema se compone actualmente de 3 líneas: la A de color verde, la B amarilla y la C roja. A mediano plazo se está construyendo la línea D de color azul, que si todo sale según lo previsto, abrirá operaciones en el 2031. Aunque el metro de Praga no es tan extenso como por ejemplo el de Budapest, que vimos en otro capítulo, se destaca por su eficiencia y limpieza. Permite que personas que viven en barrios periféricos se conecten con el centro en pocos minutos, complementándose con tranvías y trolebuses que circulan en la superficie. A
A pesar de contar con solo 3 líneas, hay estaciones clave que vale la pena conocer. Una de ellas es Mustek, donde se cruzan las líneas A y B, en pleno corazón de Praga, a pasos de la plaza de Wenceslao. Aquí el movimiento nunca se detiene, con personas que suben y bajan, turistas con maletas, trabajadores que conocen el camino de memoria, y los pasillos se hacen amplios, con vestíbulos que, aunque son funcionales, guardan el mismo aire retro que ha permanecido intacto por más de 4 décadas. Desde Mustek, el metro actúa como una arteria que conecta barrios históricos, zonas residenciales y áreas modernas. El contraste entre la vida agitada de la superficie y el ritmo pausado de aquí abajo es notable. Incluso en horas punta se percibe orden y calma, algo que también se nota en los últimos viajes del día. Otra estación céntrica e importante es Museum, que conecta las líneas A y C. En la superficie domina la vista del imponente Museo Nacional, pero bajo tierra la historia se refleja en azulejos metálicos, patrones geométricos y tonos cálidos. La amplitud de los andenes y la altura de los techos transmiten una sensación de espacio poco común en metros más modernos. Si necesitan cambiar de línea en Museum o Mustek, pueden hacerlo fácilmente siguiendo la señalización. Aunque está principalmente en checo, los mapas incluyen referencias visuales que facilitan la orientación a cualquier visitante. El sistema resulta intuitivo, pero hay que caminar bastante entre pasillos, escaleras mecánicas y amplios espacios que se han mantenido fieles a su diseño original. Este metro comenzó a operar el 9 de mayo de 1974 con solo 9 estaciones. Hoy, 51 años después, cuenta con 60 estaciones y 65 kilómetros de recorrido. En cuanto a los horarios, el metro de Praga funciona entre las 5 de la mañana y la medianoche, con frecuencias de 2 a 3 minutos en horas punta y de 5 a 10 minutos en horas de menor demanda. Algo que me llamó la atención mientras caminaba es que no hay torniquetes para ingresar al metro, ya que el sistema confía en que los pasajeros compren y validen su billete antes de ingresar. Sin embargo, en cualquier momento pueden aparecer inspectores y viajar sin billete válido puede costar hasta 60 euros de multa, por lo que más que un consejo es una sugerencia, es ser siempre honestos en todo lugar y pagar sus billetes de transporte. Los precios de viaje en el metro de Praga son bastante económicos, partiendo de un billete sencillo de 30 minutos que cuesta cerca de 1,20 € y un pase de 24 horas vale menos de 5 euros, válido también para tranvías y autobuses. Si llevas maletas grandes, deberás pagar cerca de 1 € por cada una de ellas. Avanzar por cada estación del metro de Praga es como recorrer un camino hacia lugares que pocos se animan a ver. Las luces de neón se mezclan con un ambiente serio y para quienes disfrutamos de conocer de estos espacios, ya que nos evocan el pasado, es fascinante bajar por las largas escaleras hacia un destino que a veces no ves en totalidad, observando paredes y avisos que informan sobre la vida de la ciudad en la superficie. La estación en la que estamos ahora se llama Selivskeho, una estación menos turística pero refleja perfectamente la rutina diaria de Praga.
Aquí se mezclan estudiantes, trabajadores y personas mayores que parecen conocer cada rincón. Si quieren visitar, por ejemplo, la tumba de Kafka, deben bajarse aquí, junto al nuevo cementerio judío, lugar que por cierto también pueden ver en detalle en otro capítulo de este canal. Para muchos viajar en metro no pareciera algo turístico, pero si se fijan bien, aquí se conserva la historia de una ciudad como Praga, que ha pasado por guerras, ocupaciones y épocas de pocas libertades, y hoy en día este sistema de transporte permite atravesarla en minutos desde cualquier punto, evitando así el tráfico de la superficie. El metro de Praga es mucho más que un medio de transporte, es una experiencia arquitectónica, un testimonio de la historia reciente y una forma de conocer la vida cotidiana de los habitantes de Praga. Moverse por estos túneles es viajar en el tiempo, entre pasillos de película, escaleras interminables y trenes que llevan décadas recorriendo las mismas vías. Forma parte de la identidad de Praga, recordándonos que la esencia de un lugar muchas veces está donde menos lo esperamos, incluso a decenas de metros bajo tierra. Así termina otro recorrido. Mi nombre es Gustavo Carcilla Gómez y les invito a seguir conectados a estas historias. Se vienen muchas más sorpresas. Un saludo, hasta pronto, chao.